Acabo el impreflop con as rey off contra el dama J de tréboles de mi rival. Voy a ser avariciosa y le voy a meter un tortazo muy fuerte. Beteo pequeño y la ciega grande va all in. El flop trae 8-6-2 con proyecto de color. Se vienen los misiles. Muy mal flop para mi mano en concreto. No tengo el as del palo. Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en Madrid, en Gran Vía, jugando el Noche de Póker, el festival. Hoy vamos a empezar con el día 1B del main event de 440 euros. Cositas, 40 minutos de nivel, 50.000 fichas de inicio. Acaba de empezar hace una hora, nos vamos a ir para allá. Que bueno, tenemos 5 días para ganar muchas fichitas y mucho dinerito en este 888 Noche de Póker, el festival. Nos vamos para el casino. Take that chance, don't think twice, it's a bad romance. Liquor on your shirt, just to kill the hurt. I'm not nice, but would you do that dance? I don't wanna think about the things we'll do. 1, 2, 3, 4, 5, 6, would you make that move? It's a bad idea, we should think this through. Since we're standing here right now, boy, light me up a cigarette. Hoy os voy a llevar conmigo a las mesas y vamos a ver cómo es el proceso de pensamiento de cada mano en cada decisión que tomo. Venid conmigo que vamos a empezar. Se me ve muy contenta en un ambiente distendido con gente mítica del panorama nacional, pero lo que no sabía es que iba a pasarme prácticamente todo el día tomando decisiones complicadas. Tuve stack, jugué muchísimos botes importantes y hubo momentos en los que no tenía nada claro cuál era la mejor opción. Así que preparaos porque viene uno de esos torneos donde cada decisión importa. Sube la mano el joven jugador del hijack. Y yo en el cutoff tengo pareja de ases. Tenemos 100 ciegas efectivas, así que hago una resubida estándar a 8 ciegas. Hace call, así que tocará jugar post-flop con SPR grande. El flop cae dama 6-3, todo diamantes. El joven hace check. Muy mal flop para mi mano en concreto. No tengo el as del palo. Sin embargo, creo que aquí puedo hacer una apuesta de continuación a tamaño muy pequeño. Meto un cuarto del bote. El villano me paga. El turn es un 4 de tréboles. Mi rival en este caso me apuesta de cara medio bote. Es algo que no me esperaba. De hecho, el solver no donkea nunca en esta carta. Tengo que volver a pagar con mi mano a pesar de que ese tamaño ya es un poco como polarizado. Normalmente cuando se donkea es más pequeño. Y en el river cae literalmente la peor carta, el 5 de diamantes. El chico me vuelve a hacer otra apuesta, muy pequeña, un cuarto. Hay 4 diamantes, con un 7 o con un 2 hace escalera. Puede tener dobles, sets. Se tiene que estar inventando el farol con algo muy random y no sé si haría este tamaño. As dama la bloqueo fuerte y no creo que tenga rey dama suited o dama j suited. Me cuesta foldear con estas odds, pero es que me gana absolutamente todo. El solver se vuelve loco en esta secuencia y le farolea puramente los ases. No me parece mala, pero bueno, contra un humano prefiero tirarme ya por la siguiente mano. Abro 8-7 de tréboles desde el cutoff. El villano de ciega pequeña me resube a 3.200. El tamaño es muy pequeño estando fuera de posición. Hago call contenta de ese precio. Habría pagado bastante más con mi mano. El flop trae 8-6-2 con proyecto de color. Se vienen los misiles. Mi rival dispara un cuarto del bote. Sospecho que ese flop quiere apostar o más grande o check. Raro es ese tamaño. Con mi top pair no voy a ir a ningún lado. Pago. El turn es el 5 de diamantes. Ahora el villano envía una apuesta de medio bote. La carta del turn me ha dado proyecto de escalera a doble punta. Puedo ir al 0% contra un color ya hecho, pero tengo una mano suficientemente buena para hacer call. Y en el river sale el 7 de corazones. Ciega pequeña vuelve a hacerme otra apuesta de medio bote. No sé qué tipo de manos quiere jugar así. ¿Colores? Quizá me apostaría más grande overpair. Sería una overplayada histórica. De todas maneras, con mis dobles parejas a ese tamaño tengo poco que pensar. Call, señor. Nos muestra rey 10 con una del palo. Pues sí, esa mano me cuadra bastante. A cobrar el bote. Nice hand, sir.
En esta mano abre UTG, paga SB y yo completo en BB con dama 9 de picas. Flop J6-2 Rainbow. Check, check, check. Turn 7. Check, check, check. River 3. Check. Y aquí creo que tengo mucho value de cartas medias y apuesto el farol. UTG piensa mucho y me termina bajando As 3 con el 3 pinchado del River. No se me tiran de nada, oiga. Why you hiding, still disguising all that light inside you? En este descanso aprovecho para pasarme por la habitación y os la muestro. Estamos en el Hotel Catalonia. Estoy un poco cansada, así que voy a tomarme un café porque espero estar por aquí atizando hasta altas horas de la madrugada. Abro dama J de tréboles en el cutoff. Me defiende la ciega grande con unas 23 ciegas. Cae rey dama 2 con proyecto de color. BB pasa. Es un flop muy ofensivo con dos cartas en las que impacto muchísimo y por lo tanto tengo que tener mucha apuesta de continuación. Incluso con mi mano que puede sufrir ante check raises apuesto un cuarto del bote. A veces también puedo chequear behind. El turn es un 4 que no cambia nada. Él vuelve a pasar. Ahora la situación es diferente. No hay muchas manos peores que paguen y dama J es una buena mano para pasar y cazar sus faroles en el river cuando no completen los proyectos. Además es muy caro comerme aquí un rey solín, así que paso. Y en el river cae otra carta que no cambia nada, un 6 que no completa color. El villano decide pasar de nuevo. Cuando él no ha apostado en esta situación, descarto que tenga una mano mejor que la mía. Creo que casi siempre todo lo que sea un rey o mejor apostará por valor en el river, porque no querrá que yo me dé check behind. Y si tiene un farol como J10, es raro que no lo haya ejecutado apostando. Todo me lleva a pensar que tiene una mano media. Una dama peor que la mía, un 2, unas 10. Tengo una clara apuesta por valor, así que meto medio bote. Efectivamente, mi rival me paga y muquea sus cartas tras ver mi mano. Estas manos de bet check bet son muy interesantes, hay que estudiarlas porque se dan mucho. La mano viene abierta por el villano de UTG y tengo en el cutoff rey dama de diamantes. No quiero hacer 3-bet y comerme un 4-bet, así que creo que voy a hacer call. El activo jugador de ciega pequeña también se mete en el bote. En el flop sale dama 6-4 Rainbow. SB hace check. El villano de UTG hace una apuesta de continuación de un cuarto. Tengo una mano muy buena, pero creo que insuficiente para subir. Quiero dejar sus faroles dentro y además tengo un jugador por detrás. Solo pago. Ciega pequeña se tira. En el turn cae el 2 de diamantes. Mi rival esta vez pasa. Se me acaba de abrir el proyecto de color. Justo cuando esto ocurre, mi top pair con la plusvalía de poder ligar color en river quiere apostar para hacer el bote grande. Si no tuviera el proyecto de color, tendería a chequear más, así que apuesto un 45% del bote. Mi rival coge más fichas de las que esperaba y me hace una subida por 3. El hecho de haber apostado cuando tengo también el proyecto de color es que hace más fácil pagar la subida. Estos check raises en turn pintan siempre a una mano muy fuerte, pero yo de mi top pair y mi flash draw no me voy a tirar ni en 100 años. Pago. En el river cae el maravilloso 10 de diamantes. Mi rival decide ir all-in over bet 1,2 botes. Puede tener alguna vez las nueces así jugadas, pero yo con las segundas nueces, snap call. Si tuviera rey dama de otro palo, foldearía obviamente. Muestra 4-4 para trío de cuatros.
Qué grande ese river que hace que me doble entera y me ponga con un estacazo de 200 ciegas. Ahora sí que estoy en una gran situación en el torneo. ¡Vamos! En esta mano abre UTG-1. Yo pago con as dama off en el cutoff y la ciega grande completa una BB extra. En un flop dama 5-3 chequean ambos. Beteo pequeño y la ciega grande va all-in. Call fácil con mi top pair top kicker. Desgraciadamente muestra 5-3 off para dobles parejas. Necesito un as o una dama. Está difícil. As, dama o 10 para llevarme el bote, va. Nope. Se escapa una buena oportunidad de amasar puntos. Pero no pasa nada, sigo concentrada. Voy muy bien a pesar de este traspié. Sube el ya clásico jugador activo, esta vez en UTG-1. Yo estoy en BB con dama 9 off. Habrá que defender la ciega grande con uñas y dientes. Buen flop este 9-8-3 con 2 diamantes. No creo que sea flop de donk. Paso. El villano, contra todo pronóstico, por tenerle etiquetado de agresivo, también pasa. En el tour cae un 7. Bueno para mi rango. Aquí creo que tengo la mejor mano muchísimas veces. Overpairs, top pairs, dobles, sets, proyectos de escalera que se completen ahora. Todas estas creo que están apostando en el flop, así que voy a empezar a value-betear contra sus manos medias como segundas parejas o asalto. Además grandecito, meto 2 tercios. El villano hace call. El river es el pato de picas, no hay carta más blanca que esa. Yo sigo con el mismo plan del turn, creo que tengo la mejor mano siempre, solo que ahora, como se me puede percibir que llego a esta situación con mucho farol, voy a ser avariciosa y le voy a meter un tortazo muy fuerte. Apuesto bote. Joder, me snapea. Enseño mi dama 9, pero no es bueno, tiene ases. Pues me ha sorprendido mucho que jugara así esa mano. Bien por él, no por el resultado, sino porque justo ases puede jugar así perfectamente. Nice hand. En esta mano abre el jugador de UTG a 2 ciegas y media. Low jack paga la subida. Yo tengo as 8 de diamantes en el cutoff. Podría hacer squeeze, pero tampoco es mala mano para jugar multiway, así que pago. El flop es as dama 3 con 2 tréboles. UTG hace una apuesta de un cuarto. Low jack tira sus cartas. Su sizing es muy pequeño, pero es algo normal cuando somos 3 o más jugadores. Pago, creo que es la decisión más estándar. En el turn dobla el 3. Mi rival pasa. Aquí se podría haber aventajado apostando muy grande. Casi todas las manos fuertes que puedo tener aquí las habría squeezeado. Ases, damas, as dama, rey. Este as me lo voy a dejar al check behind para proteger mi rango y poder pagar tranquilamente en river y si pasa, apostarle por valor. El river es un 2 que no completa color. Me apuesta otra vez muy pequeño, otro cuarto del bote. No creo que pague nada peor. Y bueno, quizá merezca la pena ir all-in para tirarle del split. Pero nada, voy a jugar tranquila y hacerlo más normal. Pago. Tiene rey dama y me llevo este botecillo. No está nada mal, todo suma. En esta mano abro rey dama off en UTG a 2000. Paga botón. Flop 10-5-5, flash draw. Y paso. Él también pasa. Turn 3 que completa color. Paso, pasa. River 10, paso, pasa. Spliteamos con rey alto. Vaya bad beat ese 10 del river. Le iba ganando por el kicker. Chicos, espero que os esté gustando este contenido porque tengo al pobre Javi ahí delante, de pie, grabándome sin parar, así que dejad un pedazo de like por Javi. Y otra cosa, que me han dicho por ahí que uno no se había suscrito al canal y no había ganado ni un flip, o sea que o te suscribes al canal o no pienses ganar ni un flip en todo 2026. Así que es gratuito, no esperaría hacerlo. Por otro lado, tengo 110.000 en media de 70 y pico. Estoy bastante bien, he tenido un cooler a favor, por lo menos, ya que ayer lo estuve en contra, hoy a favor. Estoy bastante contenta, en una mesa, la de ayer era mejor yo creo, pero bueno, hay puntos buenos, hay puntos muy buenos y estoy cómoda, la verdad. He estado un poco jodida, gracias a Kino que me ha pegado el resfriado.
y me ha tocado comprarme frenador. Así que vamos ya empastilladas, a muerte. Y nada, me estoy espabilando. Estamos en el nivel 9 y quedan 2 niveles para acabar el día. Así que esperemos que todo vaya bien. Acabo el impreflop con as rey off contra el dama J de tréboles de mi rival. Parece que soy muy favorita, pero es en realidad casi un flip. 60-40. Mala pata, una sota al flop. Ases y reyes, va. Ese 9 no vale para nada. As, 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 as. Rey, 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 va. No vale ese 8 tampoco. Digo adiós a este rico bote de 57.000 puntos. Arrivederci. ¿Está pelado? Y aquí está el mejor momento de cualquier día 1, metiendo las fichas a buen recaudo en la bolsa de plástico para el día 2. No te pierdas el próximo vlog, habrá mucha más acción y además en una fase del torneo avanzada. Prometo que va a ser muy interesante. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Déjame un nigiri en los comentarios que sepa quién eres. Hasta la semana que viene. ¡Adiós!